Gracias, señor presidente. Más o menos compartimos el diagnóstico y la exposición del motivo de la propuesta de alcaldía. Lógicamente, nosotros hemos secundado desde el minuto 1 las distintas manifestaciones, no solamente el día 18, también el día 13 de este mes. Y obviamente pues hemos presentado las correspondientes alegaciones a los presupuestos generales del Estado de 2017 para incorporar pues todo, digamos, todos esos presupuestos o esa dotación económica que haría falta para impulsar el tren. No solamente el tren, también es cierto, y se lo recoge la propuesta, que hacen falta muchas más inversiones en el Campo Gibraltar. Tenemos mucho potencial que, sin embargo, por las distintas faltas de infraestructura no se pueden desarrollar. Y obviamente, cuando se ha comentado que ningún partido tiene capacidad de desarrollar, yo creo que sí, el partido que está gobernando es el que tiene una capacidad, porque para eso presenta los presupuestos generales del Estado. Y bueno, en las distintas exposiciones, si mal no me equivoco, pues en los distintos posicionamientos siempre ha sido la abstención de los distintos grupos, que con eso no quiero decir que vaya a ser la del PP barreño. Creemos que el tema de Brexit es un tema importante, por como bien se ha comentado, no solamente es la economía de la colonia, sino son todas las personas que viven allí, que invierten en nuestro municipio, que compran, que viven y que desarrollan su vida cotidiana en el municipio. Lo hemos visto, y en esto me toca un poco más porque tengo familia en la línea de la Concepción. Siempre que ha habido problemas con la frontera, se ha notado una merma bastante importante en las ventas del comercio minorista, en el mercado. Después también, no solamente en el tema económico y en el tema que invierten, sino por la gran cantidad de trabajadores, no solamente de la línea, sino muchos también vecinos de los barrios que trabajan allí porque no encuentran oportunidades laborales dentro de nuestro país, y que toda esta inseguridad, toda esta lucha, que yo diría que es más bien una lucha europea, ¿no? ¿Qué tipo de Unión Europea queremos? Lo estamos viendo, que ya las elecciones, que lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania nos afecta incluso aquí a nosotros en el Campo de Gibraltar. Y ahí sí coincido que en estos momentos quizás son momentos de altura de mira, momentos de unirnos, de luchar por lo que es nuestro como campo gibraltareño, como vecinos concienciados con nuestra comarca, que incluso, aunque tengamos en ocasiones, con mi grupo en este caso no, pero bueno, si hiciera falta que enfrentarnos contra los propios compañeros que quizás tienen otra óptica desde Madrid, porque es cierto que desde Madrid se ve esto de una manera totalmente distinta, pues habría que hacerlo sin ningún problema. Nosotros vamos a apoyar esta medida, vamos a apoyar las movilizaciones, como ya hemos comentado, y estaremos pues uniéndonos, no solamente de nuestro grupo, sino uniendo nuestras fuerzas y uniendo nuestras capacidades con todos aquellos pues que quieran defender lo que se merece, en definitiva, una comarca que yo creo que es cosa de sentido común, ¿no? Una comarca que no seamos la última del Estado español, sino una de las primeras, no solamente de Andalucía, sino también de España. Nada más. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Sí, yo voy a apoyar la moción, pero quiero hacer un comentario en dos partes, ¿no? La primera parte es referida a el tema del tren. Yo, que soy un fiel seguidor de las disposiciones que van saliendo en el Boletín Oficial del Estado, bueno, pues es una cantidad de cientos de millones de euros que se han realizado en la zona desde Murcia hasta digamos, Francia, y ahí no hay otro objetivo nada más que crear la infraestructura en la zona de Levante para de alguna forma hacerle la puñeta a Andalucía. No tiene otra explicación. Y la segunda parte es con el tema de Gibraltar. Es conocido que yo soy un defensor de Gibraltar, en el buen sentido de la palabra, porque la renta per cápita que ha señalado el señor alcalde de Gibraltar es motivada por los favores que le han hecho los distintos gobiernos para que Gibraltar sea lo que es hoy, porque eso se hubiese quitado si se hubiese querido por parte de los gobiernos españoles. Y me alegra que ojalá estén en esa negociación
metan la cabeza los alcaldes, porque como no metan los alcaldes la cabeza, nos podemos encontrar con unas negociaciones que el único objetivo que se persigue es colocar la bandera en Gibraltar, haciéndole la puñeta tanto a nuestros hermanos, los de Gibraltar, como a los ciudadanos del campo de Gibraltar. Nada más, muchas gracias. Señor Gil, usted habla ahora. Sí, desde nuestro grupo vamos a votar a favor de la propuesta, entre otras cosas porque coincidimos en muchos de los aspectos, además muchos de ellos, cuando hablamos que el Gobierno de la Nación no apuesta por la provincia o no apuesta por la comarca, perdón, se habla en la propuesta de la ITI, que es verdad que estamos deseando que llegue, pero que está presupuestada. Hablamos de lo que se puso encima de la mesa en el Consejo Económico Social, que son todas estas iniciativas, sistema de transporte metropolitano, desdoblamiento de la Nacional 340, propuesta también en la Mancomunidad de Municipios. Y hay un error, a mi entender, en la propuesta, en el apartado donde dice: la obra ferroviaria de Algeciras-Bobadilla está señalada por la Unión Europea como prioritaria, dando un plazo máximo de ejecución para el 2020, por lo que se hace necesaria una inversión anual de 250 millones de euros a cargo del presupuesto total para que este proyecto se culminase. La Unión Europea exige la finalización del corredor atlántico y mediterráneo para el 2030. Es el Gobierno de España el que se marca la finalización en el 2020 con respecto a la Algeciras-Bobadilla. Esta misma mañana había una reunión en Madrid, el alcalde de Algeciras y el presidente de la Mancomunidad, con empresarios reunidos en el Ministerio, con el propio ministro y el delegado del Gobierno de Andalucía, donde existe un compromiso de que esté finalizada en el 2020. Perfectamente sabe el equipo de gobierno y el alcalde que las situaciones económicas son complicadas y que efectivamente yo soy el primero que hay que exigirle para la comarca y para nuestro municipio lo que podamos sacarle a los presupuestos del Estado. Pero hay un compromiso vigente hasta el 2020 que lo ha dicho el ministro en varias ocasiones y que va a cumplir. Parece que es que el Gobierno de la Nación no ha invertido nada en la comarca o en la provincia. Estamos hablando que en puertos han sido 84 millones de euros, entre el de Algeciras y el de Cádiz. Y la inversión total en la provincia ha crecido un 3,1% más en inversiones, con 173,4 millones de euros. ¿Que 20 millones de euros son poco? Los presupuestos son para 6 meses. Y sabemos la situación política que se ha vivido en este país, donde ha habido elecciones, repetición de elecciones, etcétera. Evidentemente, yo como miembro del Partido Popular confío en que se materialice esa obra, porque es una petición ya no solamente de todos los alcaldes, sino de los ciudadanos, que es necesario y confío en que se finalice. Por lo tanto, nosotros, salvo esa objeción de este párrafo, que vemos un error, vamos a votar a favor la propuesta. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hombre, señor Gil, no rompa usted el espíritu de consenso de la propuesta, porque si se pone usted a defender a capa y a espada la actuación de su gobierno en el tema del ferrocarril o incluso en el tema del Brexit, cuando ya está casi queriendo incendiar la situación, en vez de llegar a un entendimiento, vamos a ir mal. Yo agradezco, y se lo digo de verdad, en el nombre del consenso de todos los grupos, que incluso el Grupo Popular vaya a votar a favor de esta propuesta, porque creo que esta propuesta es absolutamente necesaria, teniendo en cuenta que trata dos de los temas más fundamentales a los que se va a enfrentar a corto y medio plazo el campo de Gibraltar. Dos problemas que se está encontrando y que se puede encontrar la comarca a la que pertenecemos. En primer lugar, las negativas consecuencias del Brexit que puede tener para Gibraltar y lo que nos afecta a todos los ciudadanos de la comarca, y sobre todo esa falta de inversión, ese agravio comparativo absoluto, enorme, tremendo y vergonzoso que tiene el campo de Gibraltar y Andalucía con respecto al corredor levantino, como muy bien ha dicho el señor Domínguez. Es que en otro lado se ejecutan cientos de miles, en el otro lado se ejecutan cientos de millones de euros. Aquí
llevamos los últimos años presupuestándose 20 millones de euros y después no se ejecuta ninguno. Pero por eso digo que no rompamos ese espíritu de consenso, porque yo creo que esto es importante absolutamente para todos. La necesidad del corredor ferroviario que conecte el primer puerto de España directamente, según las directrices que marca la propia Unión Europea, creo que es fundamental y tendría que ser una prioridad para el gobierno de la nación. Y en relación al Brexit, pues evidentemente lo estamos diciendo, la consecuencia directa y negativa puede ser para unos 8.000 trabajadores del campo de Gibraltar, y digo del campo de Gibraltar porque no solo son de la línea, hay trabajadores de la línea, de San Roque, de Castellar, de Jimena, de los barrios, también los ha habido históricamente, y eso mi familia lo sabe perfectamente, y también los hay en la actualidad. Hay ya no solo lazos laborales, también debe haber lazos empresariales, hay incluso lazos familiares históricos entre la población general del campo de Gibraltar y la población de Gibraltar, y todo eso puede verse enturbiado, puede verse perturbado, como lamentablemente lo fue hace tantos años con ese maldito cierre de la verja. Ahora la situación evidentemente es diferente, todo parte de una elección legítima que han tenido por muy pequeño porcentaje, pero una mayoría de los ciudadanos del Reino Unido, pero evidentemente yo creo que los ciudadanos del campo de Gibraltar y de la propia Gibraltar, que manifestaron su rechazo amplísimo al Brexit, no podemos consentir que esa decisión que se ha tomado en todo el Reino Unido nos afecte de esa forma tan directa, y en ese sentido también estamos absolutamente de acuerdo que todo esto tiene que redundar en positivo para los ciudadanos de esta comarca, a ambos lados de la verja, y en positivo sobre todo para los municipios del campo de Gibraltar, que ya es hora, y esperemos que en este sentido esto sea una oportunidad y no un problema, ya es hora de que también contemos. Muchas gracias. Señor Conchito, muchas palabras. Sí, bien. Bueno, llevamos aproximadamente, pues yo creo que 3 meses y pico, de reuniones constantes con respecto tanto al tren como al Brexit. Y una de las cosas que más me sorprende es que al final prácticamente estamos todos de acuerdo. Matices aparte, esta mañana hemos tenido un ejemplo claro, ¿no? Matices aparte, algunas por temas políticos, otras a lo mejor, bueno, pues que no hay confianza porque decía el señor Gil que hay que confiar en el gobierno de la nación, pero es verdad que a estas alturas, después de tantos gobiernos suyos o del PSOE que no se han cumplido con estas expectativas, es que como no vengan los presupuestos no se lo va a creer nadie. Y me sorprende porque sobre todo, les digo, todo el mundo está de acuerdo. Es difícil conseguir las cosas cuando no se está de acuerdo, pero también resulta bastante complicado entender cómo es posible que estando todos de acuerdo no seamos capaces de conseguirlo. Y un poco la clave estaba esta mañana en una de las intervenciones que fue la de mi compañero Jorge Romero con respecto al peso político. Realmente no pintamos nada en ningún lado. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de esta comarca. Y es para todo. Para todo. No es, lo digo con ánimo de criticar ni al Partido Popular ni al PSOE. Nos criticamos todo. No pintamos nada en ningún lado. Los foros de debate siempre están fuera del campo de Gibraltar. Y en el caso del Brexit, todo lo que sea salirse de la comarca, incluso de la provincia, ya no se ve con los mismos ojos. Esta mañana, con respecto al tren, podemos ver ejemplos dolorosísimos. Yo, con todo mi respeto y con todo mi cariño hacia la ciudad de Cádiz, lo del el puente ese, a mí me lo tiene que explicar alguien cómo se han podido gastar casi 600 millones. Y lo que va a costar remodelar Cádiz para poder organizar tráfico para que todo el mundo vaya por allí. Yo no lo entiendo, a mí me lo tienen ustedes que explicar, que me lo explique alguien, porque yo no lo podemos entender. Y luego, cuando uno ve también las negociaciones con los presupuestos generales del Estado, pues también se le parte uno el alma. Cómo los vascos se van a llevar con 4 diputados el concierto va con 1.500 millones de euros. Es que o cambiamos el modelo, que siempre se repartan los mismos 3, pero es que ya el de Canarias ya es una cosa ya, ese es para comérselo. Es que allí, como yo tengo que levantar la mano, aquí voy a pasar por taquilla, 500 millones. Y resulta que la Algeciras Bobadilla con un presupuesto de 20 millones de euros. Y también cuando uno ve, por ejemplo, que no es el mismo trato para todas las regiones. Yo no discuto que en la región, nosotros no discutimos que en la región levantina, en el Levante o en el Mediterráneo español, sea importante esa infraestructura. Pues mire usted, si hay 800 millones, 400 para usted y 400 para mí, y así entendemos todo el mundo que la cosa está mala para todo el mundo. Pero cuando ustedes le dan
o en ese caso ha decidido el Gobierno de la Nación darle solo un 2% al eje central y sin embargo le han dado esa cantidad de dinero, pues es bastante fastidioso. Y, hombre, digo, al final lo único que queda en la comarca, visto que no pintamos nada, vamos a intentar entre todos, si todos estamos comprometidos, que por lo menos haya movilización. A ver si movilizándose los ciudadanos somos capaces de llamar la atención de nuestros dirigentes a todos los niveles. Y por último termina con una cuestión. Esta mañana decía el alcalde de La Línea, en su intervención, que él entendía que el estatuto, en la interlocución, él entiende que La Línea tiene que tenerlo y creo que es razonable, un papel determinante, pero creo que además sería injusto también que solo La Línea pudiera beneficiarse en el futuro de ese estatuto. Y digo por qué, y yo creo que el alcalde también ha explicado una de las cuestiones, una de las claves. Somos una comarca que funciona como una área metropolitana, por lo menos lo que son los 4 municipios del Arco de la Bahía, y si en La Línea tiene una repercusión importante desde un punto de vista laboral la relación con Gibraltar, yo no descarto que en municipios como Los Barrios, como Algeciras, o como incluso San Roque, que está también bastante cerca, tenga un porcentaje muy alto también de trabajadores en Gibraltar. No solo eso, tenemos un porcentaje muy alto de residentes de Gibraltar en los barrios, que todos conocemos vecinos que llevan toda la vida de Gibraltar viviendo en los barrios, y además, como decía el alcalde, la actividad económica del campo de Gibraltar en su ámbito comercial se desarrolla en Palmones. Por lo tanto, todos los vecinos de Gibraltar, que además tienen un poder adquisitivo bastante más elevado que el nuestro, pues compran en Palmones. Con lo cual, discrepo de ese discurso de que unos sí y otros no. O sea, la comarca está definida claramente, o por ejemplo el ámbito de la bahía, y sería importantísimo, como estamos diciendo, que todos los alcaldes participaran y que tuvieran una voz, y que la comarca tuviera una voz en esas negociaciones. Nada más. Si no hay segundo turno de intervenciones, sí hay segundo turno de intervenciones. Tiene usted la palabra. Sí, solamente cuando ha dicho el señor Puerto de que nosotros, bueno, pues queríamos desequilibrar o queríamos... vamos a votar la moción a favor, hemos corregido o porque lo hemos preguntado esta misma mañana, y mire usted, no saque usted tampoco pecho, son 8 años los que han estado gobernando España, tampoco lo han hecho. Yo le estoy diciendo que mi partido no lo está haciendo, y pues voy a apoyar una propuesta, gobernando mi partido en el Gobierno de la Nación, para que inicie esa obra. Pero no saque usted ahora pecho, porque bueno, ustedes han estado gobernando muchos años también, no han hecho nada en este tema. Así que por lo tanto vamos a votar a favor porque entendemos y es necesario, y coincidimos en muchas de las cosas que se ponen en este documento, igual que las intervenciones del resto de los grupos. También estamos de acuerdo en muchas de las cosas de las que dicen, pero evidentemente hay cosas que no compartimos. Pero al final lo que se trata es que la propuesta salga adelante y que cuanto antes se cumpla, sobre todo, el compromiso del ministro y del Gobierno de la Nación en que se finalice en el 2020. Sí, tiene usted la palabra. Usted, señor Gil, vuelvo a decir que me parece muy bien que voten a favor de la propuesta, pero ya que se mete a dar datos, no falte a la verdad. No falte a la verdad, porque dice usted, hombre, la diferencia, la comparación entre unos y otros, la verdad es que no, desgraciadamente ha terminado siendo insuficiente todavía, y esperemos que ya no lo sea, pero hombre, es que ustedes, por ejemplo, y cito aquí lo que ha dicho alguien que creo que está un poquito enterado de este asunto, como es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que dice que en el proyecto de presupuestos de 2017, de los presupuestos generales del Estado, no se consigna ninguna nueva cantidad para la Algeciras-Bobadilla. Entre otras cosas, y según explica, porque de los 20 millones... 6 son fondos propios de la Autoridad Portuaria. De los 20 millones que su partido está diciendo que ha presupuestado, 6 corresponden a la Autoridad Portuaria y el resto pertenece a la obra presupuestada por el gobierno de su partido en 2013. Es decir, que ya llevamos otros 4 años de acumulado. Y en diferencia de lo que usted decía, que los del gobierno de mi partido en la época de Rodríguez Zapatero no hizo nada, etcétera, etcétera, pues mire usted, desgraciadamente no se terminó la obra, pero sí se invirtió y se ejecutó hasta 220 millones en el tramo que corresponde a San Pablo de Buceite y Ronda. Falta que llegue también aquí al campo de Gibraltar y falta que llegue también al otro extremo. Pero hombre,
20 millones con 13 de retraso desde hace 4 años a 202 millones ejecutados y realizados, hay una diferencia clave. Por eso digo que por el ánimo de consenso no me haga tener que darle estas cifras, no me haga tener que discutir con esto, y más vale que usted no hubiera entrado a dar datos que no son ciertos. Muchas gracias. Sí, señora Conchete, tiene usted la palabra. Bien, brevemente, yo solo apuntar una cuestión que creo que es importante para el futuro de nuestro municipio, ya centrado en lo que es los barrios, fundamentalmente en el tema del tren, que aunque confío en que, como dice el señor Gil, cumplan con su palabra, no la vamos a poner en duda, pero por si acaso no lo vemos esto o no lo ven y no lo ven esta corporación, que la siguiente corporación, si fuera más adelante, la viera esta obra realizada, sería muy importante que todos tuviéramos en la memoria que es muy importante que cuando vengan esas inversiones para el eje Algeciras-Bobadilla se tenga en cuenta que pasa por núcleos del municipio que llevan demandando muchísimos años, se han mandado cantidad de ingentes de inscritos al Ministerio demandando mejores infraestructuras, adecuación de pasos a niveles, de redes pluviales y pasos de infraestructura. Y hombre, y que cuando hace poco, no hace mucho, se nos presentó un proyecto de mejora de electrificación que eran en torno a 10 millones de euros, pues no había ni una mala partida para mejorar ni siquiera una alcantarilla de la red, ¿no? Y es muy importante para el municipio esa nueva infraestructura que va a ser muy potente y que está llamada a ser un eje de transporte importantísimo para la comarca, no puede luego convertirse en el muro de Berlín para el resto de vecinos. Lo digo fundamentalmente por lo de los barrios y también lo digo por el resto de la comarca. Nada más. Tiene usted un minuto. No, un minuto rápido. Es que el señor Puerto, de verdad, directamente hace afirmaciones. ¿Usted se ha preguntado lo que ha hecho el Partido Socialista durante tantos años en este país, durante 8 años? ¿Usted sabe por qué Zapatero no ganó las elecciones? Porque había 6 millones de parados, porque no había inversiones. Y usted habla del director del puerto de Algeciras, del PSOE también, ¿no? Porque no hablaba cuando gobernaba el Partido Socialista a nivel nacional. ¿Por qué no decía nada el señor Morón, el director del puerto de Algeciras? No protestaba al gobierno del Partido Socialista. Me está diciendo, señor Puerto, ¿usted le molesta que yo apruebe esta moción? ¿Porque usted esperaba que yo iba a votar en contra o me iba a abstener? Pues no, mire usted, cuando se trata del municipio, votamos a favor. La única diferencia que hay con respecto a la que hemos tenido, por ejemplo, esta mañana en la Mancomunidad, es que no aceptábamos lo de los 250 millones de euros por año porque no se va a ejecutar. No se va a ejecutar esa cantidad este año. Pero hay un compromiso del Gobierno. Vamos a ver si cumple o no. Todavía estamos esperando los compromisos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que se le llena la boca de llenar las partidas presupuestarias y después no hace absolutamente nada. Usted que viene aquí a dar puñetazo en el pecho, ¿qué? ¿Con el Partido Socialista? ¿Cómo ha dejado este Ayuntamiento? ¿Cómo ha dejado el Gobierno de la Nación? ¿Y cómo ha dejado Andalucía? Venga, hombre, por favor. Quiere usted también un minuto. Muchas gracias, señor Ya no doy Romero. más palabras en este turno. Muchas gracias, señor Romero. Mire usted, señor Gil, yo es que no sé si se da cuenta, entre otras cosas, que yo soy el portavoz del Grupo Socialista, empezando por ahí. No sé de qué le sorprende. En segundo lugar, señor Gil, ya me mezcla usted churras con merinas y ya empieza usted a tirar del discurso suyo. Estamos hablando del tren y las cifras son muy concretas. 20 millones presupuestados para este año, de los que resulta que 6 no los pone el Ministerio de Fomento de su partido, los pone la Autoridad Portuaria, y los otros 13 y pico vienen prolongándose y prorrogándose en presupuestos sin ejecutar ni un céntimo, señor Gil, desde hace ya 4 años. Esa es la mentira del Partido Popular, que mientras tanto ha estado llenando de inversiones la costa, el corredor levantino. Y yo sé que a los del Partido Popular andaluz y campo-gibraltareño os cuesta mucho este tema, porque verdaderamente vuestro partido, vuestros representantes, no han cumplido absolutamente nada en esta tierra, y eso que han estado gobernando y con mayoría absoluta hasta hace bien poco. Mire usted, lo dice el señor Manuel Morón. ¿Ha dicho alguna mentira? Porque sea, y usted dice que es del Partido Socialista. Pues mire usted, póngase usted a ver la afiliación política de cada uno. ¿Ha dicho alguna mentira el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que en este tema está desde el principio posicionado en favor del puerto y del campo de Gibraltar? ¿O le va a dar usted lecciones al señor Morón en este asunto? ¿O le va a dar a usted lecciones al señor Morón en este asunto? No, yo únicamente, y no me interrumpa, por favor, yo únicamente le estoy recordando, señor Gil, y yo no le he interrumpido, lo que ha hecho el gobierno de su partido. Y cuando usted dice y equipara, es que ni el suyo ni el mío hicieron nada. No, hombre, no.
No, hombre, no. No compare usted. Rodríguez Zapatero no ganó las elecciones porque no quiso la gente en España, punto. Pero con Rodríguez Zapatero, y termino ya, señor alcalde, con Rodríguez Zapatero en esta línea se invirtieron más y se ejecutaron más de 200 millones de euros y por parte de su partido no se ha ejecutado prácticamente ni un céntimo de lo que han prometido. Muchas gracias. Bueno, creo que está suficientemente debatido este asunto y a esto me refería al principio cuando les pedía consenso y que dejen de tirarse la pelota unos a otros. Al final estamos pidiendo 1.300 millones para el tren al campo de Gibraltar, estamos pidiendo que nos den protagonismo a los responsables políticos de la comarca, la negociación del Brexit, donde nos estamos jugando el futuro de esta comarca y de los 250.000 habitantes que tenemos en ella, y el Partido Popular y el Partido Socialista se pegan 20 minutos hablando de sus problemas y sus lindeces y sus historias entre ellos. Tú has hecho, tú has dejado de hacer, y yo he dejado de hacer, y tú has dejado de hacer. Y así nos pegamos, y les garantizo que monopolizan ustedes el pleno hasta mañana. Pero de los problemas de los ciudadanos y de los problemas de esta comarca que vamos a tener, de eso hablamos poco. Aquí hay una realidad como un castillo, o sea, aquí no hay más historia. La realidad es que hemos pasado una crisis tremenda, institucional y administrativa en el Estado español, y que no se ha invertido un duro en el tren al campo de Gibraltar. El problema es que se han invertido en otros territorios del Estado donde sí ha llegado ese dinero. Que ese es un auténtico problema. Y vamos, esto no es nuevo. Yo les pido que tiren de hemeroteca y busquen cuando de los beneficios del puerto de Algeciras se pagaban los accesos al tren al puerto de Valencia, que el señor Domínguez lo recordará, y a Alicante y a Cádiz. De los beneficios que tenía el puerto de Algeciras, porque era un puerto que daba beneficio, se pagaban las infraestructuras a otros puertos del Estado. Y eso lo ha hecho el Partido Socialista, señor Puerto. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. Pero también lo han hecho el Partido Popular. Y estas barbaridades no hay que estar siempre con la misma historia. Al final, ¿cuál es la auténtica realidad? La auténtica pena, y es que el tren no llega a Algeciras. Esa es la única pena. Yo he tenido la suerte, siendo alcalde, de ir a Rotterdam y visitar el principal puerto de Europa, que está en Rotterdam. Y he visto lo que es el puerto de Rotterdam. Esta comarca no tiene nada que envidiarle, estratégicamente situada en una de las autopistas de barcos del mundo, en la mayor vía principal del mundo, a Rotterdam. Absolutamente nada. Lo único que tenemos que tener es conciencia de que nos lo tenemos que creer y realmente políticos que nos defiendan. Insisto en lo mismo, es decir, ha dado los apuntes el señor Alconchel. 4 diputados en Cortes del PNV han conseguido 1.400 millones de euros. Lo justo que nos hace falta a nosotros para el tren. ¿Dónde están los 61 diputados andaluces en Cortes? Sean del PP, sean del PSOE, sean de Podemos, sean de Ciudadanos. Es que me da igual de quién sea. ¿Alguno de sus diputados son capaces de romper la disciplina del partido porque traigan el tren al campo de Gibraltar? Porque eso sí que es defender los intereses de los ciudadanos y no los de los partidos, pero es que esta es la película de siempre. Y pongo otro ejemplo. Al final, la pelea que tiene Cataluña con el referéndum de independencia y demás se traduce en dinero. 28 de marzo de 2017, Rajoy anuncia 4.000 millones de euros en inversión en rodiales. No sé si sabe qué son rodiales, pero son los trenes de cercanía de Cataluña, de Barcelona. O sea, van a invertir en trenes de cercanía en Cataluña 4.000 millones de euros antes del 2020, y el campo de Gibraltar sin su tren. El problema es la España de 2 velocidades, que tanto se ha hablado y que es la realidad, y que el reloj para nosotros en Andalucía corre mucho más lento que para otros territorios del Estado. Pero es que si nos vamos ya a la provincia de Cádiz, como decía el señor Conchel, entonces ya es cuando nos perdemos. El proyecto inicial de desdoblamiento de la Nacional 340 era Algeciras-Cádiz. ¿Por dónde se empezó? Por Cádiz. Primero se llegó a San Fernando, después se llegó a Chiclana, después se llegó a Conil, después se llegó a Vejer, y como lo que queda ya es hasta Algeciras, pues nos quedamos ahí. Ni un céntimo en los últimos 15 años. Esa es la auténtica realidad. Y yo cada vez que hablo de la necesidad de desdoblar la Nacional 340, digo, y hablo del Algeciras-Vejer.
a ver si de una puñetera vez empiezan por Algeciras o empiezan por Vejer. Porque muchos me temo que el proyecto más fácil y que querrán hacer será el de Vejer. Mucho me lo temo y no estaré muy equivocado. En este sentido, con el corredor central, el corredor mediterráneo es exactamente lo mismo. Se preocuparán de empezar por arriba, pero ¿por qué no empiezan por abajo? ¿Por qué no empiezan por aquí, que es donde están los verdaderos problemas? Porque no somos considerados ciudadanos de primera categoría, como otros territorios del Estado. Y porque no tenemos políticos que cuando llega la hora de poner la tarta encima de la mesa digan, no, el trozo nuestro es este, y somos los primeros. Y el segundo de Puente de Cádiz es un auténtico ejemplo. ¿Por qué se gastan en un segundo puente de Cádiz, que sirve muy bien para hacer turismo y para que los alcaldes lleguemos en 5 minutos al centro de Cádiz con el coche? ¿Por qué se gastan 500 millones de euros cuando aquí se podía haber hecho media vía del tren? Es decir, a Ronda o a Bobadilla. Pues porque no hemos tenido peso político. Porque aquí no ha habido representantes en esta comarca de los distintos partidos que han tenido diputados que hayan llegado y hayan dicho, no, primero empezamos por allí. Entonces, ¿cuál es la única forma que nos queda? La revolución social en el campo de Gibraltar. Que de una puñetera vez digamos, aquí estamos. Y es lo que hace falta, sí, yo no sé que a usted no le hará mucha gracia, señora Gutiérrez, pero es la realidad. Sí, pues debe usted callarse, pues yo no le interrumpí en ninguna intervención. Es decir, a lo mejor a usted le molesta que yo esté llamando a la revolución social del campo de Gibraltar, pero vamos a empezar a exigir ya de una vez por todas nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Es que realmente es lo que hace falta, que este pueblo se manifieste y que diga realmente lo que necesitamos, y es que se preocupen de nuestros problemas. Y no que se preocupen de, como ustedes han escenificado en este pleno, de echarse los trastos unos a otros en la cabeza con tantas y tantas historias como hemos tenido entre la rivalidad entre Partido Popular y Partido Socialista, que al fin y al cabo no nos interesa absolutamente a ninguno. Y con respecto al Brexit, 3/4 de lo mismo. Es decir, lo hemos manifestado esta mañana en el pleno de Mancomunidad y se lo vuelvo a decir. No es normal que 4 alcaldes de 7 que tiene esta comarca le hayan pedido una reunión del Consejo de Alcaldes del presidente y todavía no la haya convocado. Una falta de respeto a la institución, vamos. Y además, sin justificación ninguna. No, es que hemos convocado el Consejo Económico y Social. Y me parece muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo en que se convoque el Consejo Económico y Social, pero los alcaldes tenemos que estar ahí. Para eso nos votan los ciudadanos y representamos a los municipios. Y creo que, evidentemente, el tema del Brexit, yo les digo que, sinceramente, todos los días leo la prensa y cuando leo la prensa y me meto en los diarios a nivel nacional, incluso internacional, y veo que hablan de Brexit, me echo a temblar, ¿eh? No sé qué va a pasar de aquí al 2019 en esta comarca, pero como sean las peores previsiones que estamos viendo, veremos a ver dónde nos metemos en el campo de Gibraltar, ¿eh? Veremos a ver qué hacemos y aquí parece que no ha pasado nada. O sea, no entiendo, los únicos que estamos un poco más preocupados somos algunos alcaldes y el resto. Ahora el problema es, y de hecho, bueno, la reunión que tuvimos con el anterior ministro de Exteriores, muy bien, nos atiende a una comisión interministerial, nos dice una serie de medidas y la primera prueba para demostrar que efectivamente se están preocupando de los problemas de esta comarca, que son los presupuestos generales del Estado, 0. Pues entonces, ¿para qué nos reunieron y para qué nos atendieron? ¿Y dónde están las prisas? Porque yo creo que las prisas las tenemos desde ya. Evidentemente, les agradezco a todos que voten a favor de esta propuesta. La unanimidad es importante en este tipo de medidas, pero también escenifiquémoslo en los discursos políticos. Nos hace falta unidad en ese sentido, ¿eh? Y espero que así sea de aquí en adelante. Votos a favor del punto 5, propuesta de la Alcaldía de Presidencia relativa a la negociación del Brexit y reclamación al Gobierno de la Nación de la mayor dotación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Unanimidad de la corporación, muchas gracias. Punto sexto orden del día, propuesta de la consejera delegada de Informática con relación al expediente, creación, modificación y eliminación de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Los Barrios. Señora Calvete, tiene usted la palabra. Gracias. Paso seguidamente a leer la propuesta de acuerdo con respecto a esta propuesta. La entrada en vigor del reglamento del desarrollo de la ley orgánica del 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720 del 2007 del 21 de diciembre, ha introducido a través de los artículos 53 y 54 algunas novedades en cuanto a la forma, contenido y de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado.
Intente usted hablar más retirada del micrófono. Gracias. Continúa, pues. No sé si se escucha ahora. ¿Sí? ¿Se oye? Con respecto a la entrada en vigor del Reglamento del Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante Real Decreto de 1720/2007 del 21 de diciembre, ha introducido a través de los artículos 53 y 54 algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento de ficheros, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado. A fin de cumplimentar con respecto a lo establecido en el artículo 20 de la mencionada ley, así como en el artículo 52 del Reglamento del Desarrollo, se propone a este Pleno siguientes puntos. La siguiente propuesta de acuerdo. Primero, los ficheros del Ayuntamiento de los Barrios serán los contenidos en los anexos del acuerdo de Pleno. Segundo, se crean los ficheros incluidos el anexo 1 del acuerdo de Pleno, cumplimentando el artículo 20 de la Ley Orgánica del 15 de 1999 en su artículo 54.1 del Reglamento de Desarrollo. Tercero, los ficheros incluidos en el anexo 2 del acuerdo del Pleno, creados a disposiciones generales anteriores, se adaptarán a las descripciones contenidas en los apartados correspondientes del citado anexo. De acuerdo con lo especificado también en el artículo 54.1 del Reglamento del Desarrollo de la Ley 15/1999. Cuarto, los ficheros que se recogen en el anexo del acuerdo plenario se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales reglamentarias de superior rango que les sean aplicables. Y por último, y quinto, en el cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de la Protección de Datos en el plazo de 30 días desde la publicación de este acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la provincia. Gracias. Sí, además destaca la importancia de aprobar este fichero de datos de carácter personal, que es de obligado cumplimiento para el ayuntamiento y que va a permitir pues que haya un tratamiento según la Ley de Protección de Datos como es preceptivo. ¿Intervenciones en este punto? No hay intervenciones. Procedemos a la votación de la propuesta del punto sexto, propuesta de la consejera delegada de Informática con relación al expediente de creación, modificación y eliminación de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de los Barrios. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con 12 votos a favor y 9 abstenciones. El siguiente punto de orden del día, punto séptimo, propuesta de la Alcaldía para promover una declaración institucional para que la Montería y la Reala sean declaradas bien de interés cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico. Bueno, antes de dar la palabra, señora secretaria, para leer la parte dispositiva, es una propuesta presentada por la Sociedad de Caza La Jineta y creemos que viene a responder pues a ese interés cultural en cuanto al interés etnológico que tienen este tipo de cuestiones. ¿Tiene usted la palabra? La Comisión Informativa de Coordinación, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de Alcaldía de fecha 26 de abril de 2017 del siguiente tenor literal. Parte dispositiva. Se propone el Pleno de este Ayuntamiento apruebe una declaración institucional en apoyo del expediente promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto que la Montería y la Reala sean declaradas bien de interés cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Segundo, a tal efecto, este Ayuntamiento acuerda el traslado de la presente moción al Instituto de Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. ¿Intervenciones en este punto? No hay, sí, intervenciones. Tiene usted la palabra. Desde el Grupo Socialista vamos a votar a favor de la propuesta, que retoma también la propuesta que ha realizado la Federación Andaluza de Caza, avalada también por un antropólogo de la Universidad de Sevilla. Y dado también la dedicación cinegética que tienen muchos vecinos y vecinas de los barrios, vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias. Si no hay, ¿tiene usted la palabra? Brevemente, apoyar esta propuesta como grupo municipal que nos traslada la sociedad en La Jineta de los Barrios,
que lo hace a través, además, de la Federación Andaluza de Caza, que es la que le está dando el espaldarazo a esta propuesta, que es interesante por lo que supone, como decía el señor Puerto, no solo para Andalucía, no solo para la comarca y especialmente para los barrios, la caza y todo lo que envuelve la misma. Muchas gracias, nada más. Si no hay más intervenciones, procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación presente, teniendo constancia de que el señor Castillo se ha ausentado a la hora de la votación. Siguiente punto de orden del día. Punto octavo, asuntos de urgencia. ¿Tienen algún asunto de urgencia por su parte? No. Bueno, pues entonces el único asunto de urgencia que trae en este caso la alcaldía es un punto que está dictaminado, que pasó por comisión informativa, que se celebró de coordinación y que por un lapsus administrativo pues se ha quedado fuera del orden del día, pero que creo que deberíamos de traerlo a esta sesión plenaria, porque entendemos que se trata de garantizar la prestación de los servicios públicos básicos como ayuntamiento, y lo que pretende es declarar el carácter esencial de suministro eléctrico de los edificios e instalaciones municipales desde los cuales el Ayuntamiento de los Barrios desempeña las competencias que le son propias e irrenunciables y que tienen que ver con la conservación del patrimonio, actividad deportiva y cultural, la educación, la sanidad, etcétera, referidos en el cuerpo de esta propuesta. Segundo, se procede al traslado a la empresa suministradora del acuerdo plenario con indicación expresa de los contratos que quedan afectados por esta declaración. Y tercero, autorizar al alcalde presidente de la Vía de los Barrios a dictar cuantas resoluciones resulten necesarias para dar debido cumplimiento a los acuerdos primero y segundo. Es un documento que creo que está justificada la urgencia por el interés público que supone garantizar el suministro eléctrico de estos servicios, de todos los servicios públicos básicos como entidad tenemos que prestar, y también creo que está considerada la urgencia, teniendo en cuenta pues también todas las circunstancias, ¿no?, que han rodeado a este ayuntamiento y que siguen rodeando. Tenemos ahora mismo en activo un concurso de adjudicación del suministro eléctrico para el municipio de Los Barrios. Creo que además es para los próximos 3 años, si no me equivoco. Y teniendo en cuenta que la primera carta que recibo como alcalde, el 13 de junio del 2011, fue una carta de la compañía suministradora diciéndonos que nos iban a cortar la luz. Ese fue el primer regalo que me encontré en el despacho el 12 de junio, porque el domingo estuvimos trabajando y ya estaba la carta ahí. Es verdad que hemos tenido situaciones difíciles en este ayuntamiento, muchas tensiones de tesorería, pero también es cierto que el suministro eléctrico está prácticamente casi al día. O sea que tampoco entendemos muy bien cómo pretenden presionar o coaccionar a los ayuntamientos con un suministro tan básico y esencial como este. Yo creo que después de esta declaración, evidentemente, estaremos protegiendo el servicio público que se le presta a los ciudadanos y, como no, a los ciudadanos del municipio de Los Barrios, que creo que es importante que lo hagamos entre todos. Así pues, vamos a proceder a votar, si no hay ninguna intervención, la urgencia de la propuesta. La urgencia. Sobre la urgencia, ¿hay alguna intervención? Tiene usted la palabra. Perdón, y ahora después lo desarrollaré si hace falta. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta, pero le vamos a pedir que, y lo queremos hacer antes de la votación de la urgencia, por lógica, le pediríamos que la retiren y que la dejen sobre la mesa para el próximo pleno, porque vemos diferentes carencias, vemos espacios públicos que también son importantes en el municipio que no vienen incluidos dentro de la propuesta. Por ejemplo, vienen los colegios públicos del municipio, salvo el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Palmones, que además cuenta con 2 edificios, no solo uno, tiene 2 edificios y no se encuentra en la propuesta. Entonces, como ocurre con el colegio Nuestra Señora de los Cortijillos, o de Guadalupe de Palmones, perdón, no ocurre con el colegio de los Cortijillos y el resto del municipio. Ocurre también con el local municipal en Puente Romano, donde estaba la oficina la oficina municipal de Puente Romano. Están la de Palmones, la de Cortijillos y la de Guadacorte.
transporte. Ocurre también con otras instalaciones deportivas que hay algunas incluidas, como el San Rafael, el Samuel Aguilar, el Pabellón de Palmones, pero no están las de los Cortijillos. En definitiva, son varias las instalaciones públicas que no están incluidas, que creemos que habrá sido un error o una falta de apreciación o algo, pero no entendemos que deba haber ese agravio comparativo entre las diferentes zonas de nuestro término municipal, estando, y me reitero, absolutamente de acuerdo con la base de la propuesta. Creo que lo ideal sería dejarla sobre la mesa y traerla en el próximo pleno con la relación de edificios que vemos que no están y consideramos que deberían estar. Por eso no vamos a votar a favor de la urgencia. Muchas gracias. Bueno, yo se lo voy a explicar de otra manera. Esto se ha hecho en base a los CUPs. Los CUPs son los números de los contratos de suministro eléctrico que tiene el ayuntamiento. Y ahí ustedes dejaron tan mal las instalaciones eléctricas de este ayuntamiento, de este pueblo, que hay suministro eléctrico que con un solo contrato suministramos a 4 centros educativos del municipio y le voy a poner un solo ejemplo, el más básico de todos, el edificio de los Cortijillos. ¿Sabe usted que el mismo contrato eléctrico, el campo de fútbol de los Cortijillos, la instalación deportiva de los Cortijillos y el colegio de los Cortijillos? Cuando debería ser 3 instalaciones distintas, 3 contratos distintos y podríamos proteger cada uno de ellos. Pues no lo sabe usted, pues ya tiene usted la noticia. Y además, ¿sabe usted cuánto cuesta aproximadamente poner en orden esa instalación y hacer 3 contratos distintos y una nueva instalación eléctrica? Aproximadamente unos 200.000 euros. Fue la última conversación que tuve con el concejal delegado de Obras y Servicios. O sea que a mí me parece que, señor Puerto, ha tenido usted tiempo en la comisión informativa para preguntar esto. Ha tenido usted acceso al expediente de la comisión informativa y ha tenido usted tiempo más que suficiente para venir a este equipo de gobierno a intentar pues, ver que se le explique por qué no están incluidos a lo mejor estos edificios como se le está diciendo. Puede ser, que digo que igual es un error, también puede ser un error del listado, no tiene por qué, se pueden cometer errores, pero puede ser que incluso el suministro eléctrico de los CUPs, de la iluminación viaria, sea el mismo del Colegio de Virgen de Guadalupe. No lo sé, habría que mirarlo en condiciones. De todos modos, ya le invito al señor delegado de Obras y Servicios a que revise esta petición. Pero eso no quita que podamos ya aprobar estos suministros. No quita que podamos aprobar estos suministros como esenciales y en el próximo pleno traemos una propuesta de ampliación sin ningún tipo de problema. Es que además es importante, cuanto antes lo hagamos, antes tendremos protegidos estos servicios. No dejamos sin cubrir todos los servicios porque faltan algunos, ¿no? Vamos a cubrir los que tenemos y después añadiremos los que hacen falta. Por lo tanto, evidentemente la propuesta se mantiene y se ampliará con todas esas correcciones que usted ha señalado y que se revisarán por parte de Obras y Servicios sin ningún tipo de duda. Si no hay ninguna intervención más con respecto a la urgencia, vamos a proceder a su votación. Sí, tiene usted la palabra, señor Domínguez. Que no veo que lo que ha dicho el señor Puerto se puede incluir. O sea, yo traía esa propuesta, la detecté yo los otros días, y yo creo que eso es un error, porque se incorporen al expediente, porque tampoco vamos a perder nada, no nos estamos jugando absolutamente nada, que se incorpore y punto. Se incorpore. Sí, lo único que yo decía era por intentar añadir. Si les parece, vamos a aprobar las propuestas. Hacemos una añadidura, se vota la añadidura de lo que ha dicho el señor Puerto, así a grosso modo, y estudiamos por si faltara también alguna más y que se incorpore. No hay ningún problema. Ahora mismo la urgencia. En la propuesta después hacemos una modificación incorporando esos servicios que se han señalado. No. Vale, bueno, ahora se lo digo. Vamos a proceder a votar la urgencia de la propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la urgencia con 15 votos a favor y 6 abstenciones. Con respecto a la propuesta de orden del día, en este caso a la propuesta de alcaldía, la propuesta de acuerdo dice:
Declaración de carácter esencial del suministro eléctrico de los edificios e instalaciones municipales desde los cuales el Ayuntamiento de los barrios desempeña las competencias que le son propias y irrenunciables y que tienen que ver con la conservación del patrimonio, la actividad deportiva, cultural, la educación, la sanidad, etcétera, referidos en el cuerpo de la propuesta. Es decir, no hay una relación directa, se incluyen todos. Si les parece, aprobamos esta propuesta con lo que se viene incluido, y yo lo que sugiero es que se haga un estudio en condiciones y se traiga una propuesta, en condiciones de nuevo, para el próximo pleno, incorporando aquellos sitios. Yo creo que incluso sería conveniente que se aprobara un listado completo. Yo creo que sería también, o incluso, ¿por qué no?, hasta los CUPs, ¿no?, que sería a lo mejor interesante tenerlo, y así pues estamos sobreprotegiendo mucho más ese servicio esencial. Yo creo que es mejor que aprobemos esta declaración de carácter esencial de suministro y que se incorpore, y así no modificamos la propuesta, porque al final es un lío para la secretaria, y dejamos esta cuestión así. ¿Intervenciones en este punto? Tiene usted la palabra, señor Puerto. Por eso yo le decía de retirar la propuesta, señor Romero, porque los puntos de urgencia, modificarlos es complicado. Y lo que usted decía, señor Romero, es que en la propuesta viene la relación. De hecho, textualmente dice: en este orden de cosas resulta de vital importancia para el desarrollo de las competencias propias y básicas de este municipio los siguientes edificios municipales. Y pone la relación de edificios. Edificios en el que se habla de instalaciones deportivas, como el San Rafael, como el Pabellón Soldado Samuel Aguilar, como el Polideportivo Las Marismas en el distrito de Palmones, pero no se incluye la piscina cubierta, no se incluye el municipal Las Arenas, el campo de fútbol de Palmones, y no se incluye el municipal Antonio Gavira, el campo de fútbol de Los Cortijillos. Que me consta, y lo sabía, señor Romero, que el contador es el mismo del colegio para el campo de fútbol y también para el pequeño pabellón que lamentablemente no se le da el uso necesario. Pero algún día se arreglará, ¿no, señor Romero? Y con ese día que se arregle, pues estará bien que el campo de fútbol por sí mismo esté incluido dentro de la relación, para que cuando tenga su contador propio también tenga la misma protección que tienen otras instalaciones deportivas. Me refería también a las oficinas de distrito de Palmones, la de Guadacorte y la de Los Cortijillos. También hubo una en Puente Romano, donde también estaba la sede de la Asociación de Vecinos, que si no lo tengo mal entendido, es un local municipal. Por tanto, creo que importante para esa barriada que, al igual que la de Palmones, Guadacorte y Los Cortijillos, también esa esté incluida. Se menciona aquí el edificio de la comisaría de la Policía Local, sito en la avenida Pablo Picasso. Usted hace relativamente poco tiempo, hace un par de años, se comenzó una obra para la nueva jefatura de la Policía Local en las antiguas instalaciones de la Radiotelevisión Municipal. Creo que esas instalaciones, si van a ser la nueva sede de la Policía Local, también tendrían que estar incluidas. No solo la sede actual de la Policía Local, sino también la futura, porque allí también se dará un servicio importante. Dentro de los colegios, como he dicho, está el San Ramón Nonato, con ese error tipográfico, no es San Ramón Nonato, el Juan González, San Isidro, La Madrid, Los Cortijillos, pero falta el Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, que además son dos edificios diferentes, como todos sabemos. Y otro de los servicios que tampoco está incluido, y creemos que tampoco costaría nada incluirlo y sería importante, son los dos cementerios que tenemos en este ayuntamiento, tanto el cementerio de los Barrios como el cementerio de Los Cortijillos, que da uso también a los ciudadanos de nuestro término municipal. Creemos desde el Grupo Socialista que es de lógica y de sentido común que estos edificios que no aparecen en esta relación aparezcan. Si usted se compromete, como usted dice, a recoger estos edificios, a recoger esta relación y traer el mes que viene una propuesta similar de añadidura, no tenemos ningún problema en votar esta y votar a favor también la del próximo mes. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, queda claro que lo que pretendemos es garantizar los servicios públicos básicos en este municipio, en este ayuntamiento, y que habrá algún error que haya que subsanar, no lo discuto. Pero también es cierto que no podemos encubrir un contrato que no está vigente o que reúne a 4 edificios públicos municipales que ya están siendo atendidos con un solo contrato. El suministro eléctrico del campo de fútbol de Los Cortijillos suministra el campo de fútbol, el pabellón cubierto y el colegio. Por lo tanto, si está cubierto el colegio,
que en este caso se está poniendo aquí, ya se están cubriendo los demás servicios. ¿Que hay que hacer un listado completo? Vamos, le puedo garantizar, estamos trayendo, ya de hecho dentro de poco vamos a presentar a pleno el nuevo inventario municipal, que por cierto, desde el año 86 no se actualizaba y que va a estar totalmente actualizado y por fin vamos a contar con un inventario municipal al 100% de todas las propiedades municipales. Es curioso porque si hace falta traemos el inventario municipal, pero también hay que tener en cuenta que lo que estamos declarando es la esencialidad del suministro eléctrico para la prestación de servicios. Tampoco podemos abusar en cuanto a esa prestación de servicios básicos. Habrá servicios que sean básicos y otros que no. Por lo tanto, y las compañías suministradoras también podrían alegar contra este acuerdo plenario. De todos modos, ya les digo que nuestra intención es que esto sea un documento vivo y que vaya modificándose en cuanto se vayan incorporando las nuevas relaciones, y que en ese sentido lo vamos a hacer sin ningún tipo de duda. Y para quedarnos todos más tranquilos, en el próximo pleno traemos una propuesta de la Delegación de Obras y Servicios ampliando los servicios esenciales en todos aquellos sitios donde se tengan dudas y se explican todas las situaciones que se tengan que explicar. Sobre la propuesta vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con 18 votos a favor y 3 abstenciones. Siguiente punto de orden del día. Punto 9. Dar cuenta de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de los Barrios ejercicio 2016. Ya lo tienen ustedes esta liquidación y efectivamente pues en este punto quisiera dar las gracias y felicitar al equipo económico del Ayuntamiento de los Barrios, tanto intervención como a Tesorería por la parte que le corresponde, y aprovechando que está el interventor accidental también en el Pleno por el trabajo que se está haciendo y sobre todo porque este año hemos cumplido con los plazos estrictamente de tener la liquidación. Ahora nos falta la cuenta general, que la tendremos también en tiempo y forma sin ningún tipo de duda, y estamos cumpliendo con los plazos. Y también es importante en este caso señalar y agradecer al equipo de Gobierno por el resultado económico de este ejercicio, con un superávit de nuevo por 5º año consecutivo, que es uno de los retos que tenemos marcados y que tenemos que seguir haciendo para mejorar la situación económica de nuestro ayuntamiento. Nos damos por enterado. Punto 10. Dar cuenta factura registrada primer trimestre de 2017, Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Nos damos por enterado. Punto 11. Dar cuenta de los decretos de alcaldía del número 523 al número 790 del mes de marzo del año 2017. Nos damos por enterado. Punto 12. Ruegos y preguntas. Señor Castillo, tiene usted la palabra.